Bienvenidos a todos. Estamos haciendo el estudio del libro de Daniel. Nosotros le hemos titulado Entre Leones. Soy la pastora Nancy Gutiérrez. Hoy vamos a ver el capítulo 6, muy importante. De ahora en adelante comienza todo lo que es profético. Entonces deja de ser histórico para convertirse ya en profético. Y vamos a ver varios puntos, vamos a ver 6 puntos en este capítulo 6. Primero, el cierre de lo histórico, que es entrando en el reino de plata, según la estatua, como la vimos en el orden que la vimos. Primero fue la cabeza de oro, ahorita vamos a ver el reino de plata. Segundo, teniendo un espíritu superior, que va desde el capítulo 6, del 1 al 9. Y tercero, principios a prueba, practicando la fe de nosotros y la fe de Daniel, requisito previo de acceso al cielo, está en 6:10. Cuarto, manteniendo la firmeza, versículos 11 y 12. Quinto, respuesta antes de la prueba, versículos 13 al 17. Y sexto, manifestación física y testimonio de lo que Dios hizo con Daniel en el versículo 18 al 28. Entonces vamos al primer punto. Dice que el cierre de lo histórico. Estamos entrando en el reino de plata, ¿no? ¿Sí? Que son brazos, ¿cierto?, de plata y pecho de plata, que nos muestra que es el reino de los medos y de los persas. Va hasta el capítulo 5, dice que el capítulo 5 es un libro histórico y a partir del 6 comienza la parte profética, donde 68 años de exilio del pueblo judío en Babilonia, el reino de plata iba a estar vigente todo ese tiempo, y dice que el idioma del capítulo es en arameo, que ya lo habíamos visto también antes. Ese reino de Persa, de Medio y de Persa, va desde 539 al 331 antes de Cristo. Y vamos a ver la representación en sueño de Nabucodonosor, donde ya vimos la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, y donde nos muestra que durante 3 generaciones, Nabucodonosor, Balsasar y Darío, fueron 3 generaciones donde estuvo este reino. Entonces, vamos a ver que en el capítulo 5 debería también, como ya hemos visto los anteriores, también debería haber terminado en el 6, 1 y 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando miramos en el capítulo 5, que termina y dice, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Pero si miramos el capítulo 6, el 1 y el 2, es todavía del 5. Y dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuera perjudicado. Entonces, vemos acá que cómo comienza este capítulo 6. Entonces, vamos a mirar el versículo 1 y vamos a leer hasta el 5. Y dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Muy importante esto, un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio
Miren eso lo importante, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces, ¿qué vemos acá? Dice que el rey Darío estableció sobre su reino 120 sátrapas, ¿sí? Que eran, ¿quiénes eran ellos? Ellos eran un líder por cada 40 personas, o sea que esos 120 se dividieron en 3, o sea que tenían 3 gobernadores para cada uno que tuviera 40 personas en ese liderazgo, ¿sí? Entonces, sátrapas es un término que designa a funcionarios del gobierno, ¿cierto? En las antiguas culturas de Medio Oriente, eso quiere decir. Entonces vemos también cómo dice que puso a Daniel, ¿cierto?, sobre ellos, o sea, cómo les dio esa autoridad. Dice que el rey Darío dice que Daniel tenía un espíritu superior, ¿sí? Y es nombrado como tercero en su reino, ¿sí? Después del rey Darío. Darío era el segundo y había otro que era primero, más adelante lo vemos. Dice que el rey Darío sabía quién era Daniel, porque decía que él tenía un espíritu superior. ¿Por qué? Porque se da cuenta de eso, porque para interpretar sueños él era usado por Dios y tenía un efecto de sabiduría, era culto, conocido de leyes, entonces dijo, voy a ponerlo sobre todo el reino con mayor autoridad. O sea que eso es lo que hace una persona cuando se mete con Dios, como la gracia de Dios hoy en día nosotros nos hace poner en lugares donde la gente nos va a envidiar, los mejores lugares, ¿cierto? Porque Dios nos ha dado sabiduría, dice que lo pone por encima de los otros 2 líderes, ¿sí? Entonces, vemos que teniendo un espíritu superior. Ahora, esta gente que está ideando, pues ya leímos hasta el versículo 5, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de Dios. O sea que ya habíamos visto que no, ninguna falta se había encontrado en él, ningún vicio, nada que lo pudiera señalar, ¿cierto? Para decirle, es que Daniel está haciendo esto, sino solamente se fueron, ¿qué? Contra su creencia, contra su Dios, para poderlo acusar. Entonces, esto nos muestra algo muy importante, que él tenía otra vez un espíritu superior. Y una cosa muy importante, yo creo que yo soy la primera sorprendida. Cuando uno hace este estudio, ya Daniel tenía aquí en este momento, ya tenía más de 80 años, pero todavía seguimos pensando que es un joven, ¿cierto? Porque tenemos en la idea que es un joven. Que él aquí ya tenía más de 80 años y había disfrutado de las bendiciones de Dios durante toda su vida porque tenía una relación muy, muy, muy poderosa con Dios. Entonces Daniel era el favorito del rey porque Daniel tenía experiencia, sabiduría, una comprensión única de la historia, o sea, se sabía toda la historia, ¿sí?, de lo que había pasado, liderazgo, tenía buena reputación, tenía habilidad, tenía una actitud muy buena, sobre toda revelación del Dios del cielo. Dios lo colocó allí en ese lugar de influencia para colaborar. Mire, esto es lo importante. Dios lo colocó allí, ¿para qué? Para colaborar en el regreso de los judíos a Judea, ¿sí? El cual se le permitió en el primer año de Ciro, en el 539 al 537 antes de Cristo. Entonces vemos la importancia de lo que es uno tener un muy buen testimonio ante los demás. En el versículo 4 dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Entonces, esos sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel. La conspiración estaba motivada ¿por qué estaba motivada?
por los celos, ¿sí? Y recuerdan ustedes a quién también fueron motivados por los celos. Dice que así como le sucedió a los hermanos de José, ¿sí? Cuando ellos fueron movidos por los celos de José y lo vendieron como esclavo, ¿cierto? Se deshicieron de él, porque ellos no estaban de acuerdo con que este muchacho fuera como el consentido del papá, y fuera eso tenía sueños de grandeza y de poder y de visiones que Dios le ha mostrado también a él. Eso está en Génesis 37. En el versículo 15 dice, 5, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios, ¿sí? Con la ley de su Dios. El versículo 6, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío para siempre vive. Rey Darío para siempre vive. Y le dice en el versículo 7, fuera de ti, ¿sí? O sea que, ¿qué hacen ellos? Le dan adulación engañosa del ego del rey, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos querían asegurar la firma del edicto que fue diseñada para quitarse de encima o para sacar a Daniel, ¿cierto? Pues Daniel era un impedimento para ellos, porque ellos querían hacer muchas cosas, pero Daniel estaba ahí de por medio. Y dice que existía el foso de los leones y se usaba para castigo, ¿sí? Entonces en el versículo 8 dice, ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo. O sea que el rey fue como influenciado por ellos, ¿sí? Tomó malas decisiones, ¿sí? Para dejarse intimidar por ellos y le hicieron firmar. Y dice que para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, ¿sí? La cual no puede ser abrogada. O sea que cuando un rey, así el rey diera la firma y después quisiera quitarla, no podía, ni siquiera él podía, según la ley de Media y de Persia, ¿sí? Entonces no podía ser abrogada, porque dice aquí, la cual no puede ser abrogada. Entonces, tan pronto se establecía esta ley de los medios y de persas, no podían ser alteradas o abrogadas ni por el mismo rey. Entonces, comienzan ellos a idearse en un plan muy parecido a lo que pasó con los fariseos y Jesús. Cómo quitarlo del medio, cómo hacerlo caer, cómo matarlo, cómo sacarlo, ¿sí? Y dice que la ley de Persia versus la ley de Dios. Y me hace acordar esto, vamos a ir allí a Esther, en Esther 1:9, vamos a mirar allí Esther 1:9. Me llama mucho la atención lo que dice acá en Esther 1:19, pero voy a leerle desde el versículo 12 para que lo podamos entender. Dice, mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, oiga, lo mismo, estamos hablando de lo mismo, de los sabios que conocían los tiempos, o sea que también consultaban esos sabios, esos adivinos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho, y estaban junto a él Carcena, Sectar, Amata, Tarsis, todas estas personas, ¿cierto? Y dice que 7 príncipes de Persia y de Media que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino, les preguntó qué se había de hacer con la reina Vasti, según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes, no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero,
porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo, el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti y ella no vino, o sea, ella desobedeció. Entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Entonces vemos cómo siempre ha existido eso, ¿sí? De que no podían abrogar la ley, ¿sí? También dice que por eso el edicto, por eso querían, por eso se sabía de antemano que la ley de Persia y de Media no podían ser quebrantadas. Por eso querían que se firmara el edicto, estos sátrapas, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque una cosa es la ley de Persia y otra cosa es la ley de Dios. Aprendiendo de un creyente. ¿Qué estamos aprendiendo? ¿A quién yo obedezco? Hay que saber esto. ¿A quién yo obedezco? Y esto me dice muy claro en Primera de Reyes 18:21. ¿Sí? Cuando Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Le dice al pueblo de Israel. Si el Señor es Dios, seguidle, ¿sí? Y si Baal, seguidle a él. Pero el pueblo no respondió ni una palabra. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos andar en dos corrientes, no podemos, la misma palabra dice que nosotros no podemos amarlos al mismo tiempo, ¿cierto? Porque vamos a amar uno más que al otro, ¿cierto? Y entonces Elías le dice, ¿vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Qué estaba diciendo Elías acá? Elías le plantea al pueblo de Israel que tiene que escoger si era Dios o Baal. Y le dice, y si es Dios el Todopoderoso, debes de servirle con todo tu corazón, como manda la palabra. Y eso es lo que está haciendo Daniel, servirle a Dios con todo su corazón, ¿sí? Entonces vamos a ver acá el tercer punto, principios a prueba, ¿sí? Los principios a prueba. Vemos, todos estos funcionarios conocían que la característica, ¿sí?, distintiva de Daniel, ¿cuál era? Era su firme consagración a Dios, ¿sí? Y podía ser también su punto más vulnerable, porque por eso era que lo estaban acusando, por eso era que ellos querían sacarlo de ahí, ¿sí? Y en Daniel 6:10, vamos a Daniel 6:10, dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado por el rey, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. O sea, que no hubo nada que lo pudiera intimidar a él, ¿sí? Porque él dice que él se arrodillaba 3 veces al día y daba gracias a Dios, ¿sí?, como lo hacía antes. ¿Por qué? Porque este es un patrón que se había establecido cuando el reinado del rey David, ¿sí? En el Salmo 55, 16, 17 lo dice, ¿sí? ¿Por qué? Porque David también tenía una vida consagrada a Dios y él también lo hacía, mañana, tarde y noche, ¿sí? Entonces así lo tenía también Daniel. La prueba siempre va a venir, ¿sí? El punto es que cómo lo vamos a tomar y cuál es el grado de nuestra fe. ¿Cómo vamos a tomar cuando vengan las pruebas? Entonces sabía que el decreto había sido claro, obedecer la ley de Dios, obedecer la ley de su gobierno, pero ambas cosas al mismo tiempo no se pueden hacer, es imposible. Entonces Daniel y sus compatriotas, ellos no eran perfectos, pero se dejaron perfeccionar
por la mano de Dios a través de sus pruebas, a través de las tribulaciones terrenales. Por lo tanto, ¿qué aprendemos acá? Que nuestras dificultades y desafíos aquí en la tierra, ¿sí?, no son anormales, más bien son ¿qué? Son necesarias y esperadas, porque eso es lo que nos va a edificar. La fe no será el requisito continuo en el cielo, porque allá ya no se va a necesitar de fe, pero la fe siempre será requisito principal aquí en la tierra para conocer a Dios y así poder ganar el privilegio de ser admitidos en el cielo y el poder ver a Dios cara a cara. Entonces, el propósito de tener fe en la tierra se termina ¿con qué? Con el cumplimiento en el cielo. Mire lo bonito. Por lo tanto, se debe tener en cuenta de antemano que el tiempo que estamos en este mundo presente, vivimos con problemas, porque después de todo es el mundo y no en el cielo, no el cielo. Nuestro deber es tener más un caminar por fe en lugar de caminar por vista. Todas las pruebas son de provecho para traer ¿qué? Vitalidad a nuestra vida espiritual, madurez, crecimiento. Así es como el Señor nos refina, nos moldea, nos reconfigura. Solo cuando pasamos por las señales de muchas millas de nuestro viaje, comenzamos a percibir las cosas bajo la mirada de Dios. Qué importante esto. Entonces vemos cómo este versículo 10 nos dice todas estas cosas. Él era un muchacho, un hombre ya aquí en esta parte, ya de edad, que tenía esa relación, la seguía teniendo con Dios, ¿sí? Entonces, cuando en el punto 4 dice manteniendo la firmeza, me llama mucho la atención con el versículo 10, porque dice que Daniel siempre oraba en esta posición, oraba siempre observando hacia Jerusalén. ¿Por qué? Porque él siempre estaba evocando su casa, porque este era un precedente que Daniel tenía muy claro, que esa era su casa, Jerusalén era su casa, era donde estaba Adonai, nuestro Dios. Entonces, ¿qué nos dice la palabra en el Salmo 122, 6, 7? Salmo 122. Y es un salmo de mucha bendición. Siempre lo comparto mucho porque me llama mucho la atención, donde nos dice acá, 126, pedí por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios, ¿sí? Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo la paz sea contigo, por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Entonces, él siempre que estaba orando, lo hacía en esa dirección de Jerusalén. Él colocaba siempre su mirada allá, porque ¿qué dice la palabra? Sean prosperados los que te aman, ¿sí? Entonces, Daniel y judíos, hebreos, y nosotros también como gentiles, debemos de saber que Dios envía recompensa, que es una llave para la bendición, cuando nosotros oramos por Israel y por Jerusalén. Y cuentan que sinagogas del mundo tienen su vista o su ubicación como hacia Jerusalén. Y Dios no se olvidó de Jerusalén, porque es el lugar donde Jesucristo va a venir a juzgar a vivos y a muertos, donde el Mesías va a regresar. Y eso está en el Salmo 137, y me gustaría mucho que lo fuéramos a mirar porque es muy importante. Salmo 137, y vamos a leer del 1 al 6. Y dice, y junto a los ríos, porque este dice el lamento de los cautivos en Babilonia. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión.
¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidara de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. ¿Sí? Hasta el 6. Entonces vemos que cuando él lo hacía, cuando él estaba orando, siempre estaba orando dirigiéndose a Jerusalén. ¿Sí? Ahora vamos a ver el quinto punto, respuesta antes de la prueba, va el versículo 13 al 17. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. ¿Sí? Entonces vemos ahí cómo ellos fueron a echarlo al agua allí delante del rey. ¿Sí? Ahora, hoy nosotros no nos enfrentamos a leones de esa naturaleza, pero vemos ahí que hay un ataque del enemigo con esas personas, ¿no? Pero la palabra en 1 de Pedro 5:8, que nos dice que tenemos un adversario que como león ruge buscando a quien devorar. Él siempre está buscando a quien devorar, ¿sí? Y si nosotros no estamos como firmes con el Señor, pues va a ser muy fácil para él. Y dice en Santiago 4:7, resistí al diablo y él huirá de nosotros. Ahora, no solo le podemos cerrar la boca a los leones, sino que en la medida que nos consagramos más a Dios, el diablo huirá de nosotros. Y eso era lo que está haciendo Daniel, ¿sí? Como vemos que Dios siempre lo respaldó a él. ¿Por qué? Porque él tenía una comunión con Dios. Ahora, esa decisión antes de la acción, ¿sí? O sea que él pudo haber dicho, uy, no, yo no puedo orar porque me van a ver, yo no puedo hacer esto porque voy a ir a parar en ese lugar de castigo. No, al contrario, él lo siguió haciendo, o sea, una decisión antes de la acción. Daniel había vivido mire, esto es importante, Daniel había vivido ya más de 70 años en Babilonia. O sea que recordemos que él más o menos llegó de 13, 14 años, o sea que en este capítulo él ya tenía más de 80 años. Entonces, su lealtad a los gobernantes era bien conocida. La gente sabía quién era Daniel, porque era un hombre fiel, leal, pero su fidelidad y amor a Dios eran más grandes y más fuertes, era más decisiva de obedecerle a Dios que obedecerle a los hombres. Y por eso él decidió obedecerle a Dios. Entonces, también así como José, ¿sí? Había tomado la decisión José de servirle a Dios, así hizo Daniel también, igual que Daniel. En el versículo 14 vamos a mirar allí, dice, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. O sea que él hizo todo el trabajo, dice acá, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. O sea que este rey amaba a Daniel, porque Daniel era un hombre que no se encontraba ningún vicio, que era un hombre muy correcto, muy fiel, y él lo quería, ¿no? Y él había visto toda la sabiduría que este hombre tenía, y entonces pero él ya había colocado su sello, ¿cierto? Y no podía abrogar la ley, ¿sí? Entonces el rey tomó una mala decisión. ¿Por qué la tomó? Impulsado por otros. No podemos tomar malas decisiones impulsados por otros. Tenemos que tomar nuestra propia decisión. Ahora en el versículo 15 dice, pero aquellos hombres rodearon al rey, recordándole que era la ley de Media y de Persia que no puede ser abrogada. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey le dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre del foso de los leones. Y el foso de los leones era una cueva, un hoyo subterráneo
que se usaba para castigo, ¿sí? En el versículo 17 dice, y fue traída una piedra, o sea, para que no haya forma de salir de ahí, y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de todos esos amigos de él, esos príncipes, para que el acuerdo de Daniel no se alterase. Ahora, vamos a ver este punto 6, donde se define aquí todo lo que Dios hace por uno cuando uno es fiel con Él, cuando uno tiene comunión con Él, cuando uno tiene consagración con Él. La manifestación física del testimonio, vamos a ver lo que va del versículo 18 al 28. Y el versículo 18 dice, luego el rey se fue a su palacio y se acostó y ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. O sea, ¿qué me muestra a mí esto? Que él tenía un aprecio muy grande por Daniel y que en su corazón estaba dolido, estaba triste, no quiso comer, no quiso oír instrumentos de música, ¿cierto? Inclusive dice que se le fue el sueño. ¿Por qué? Porque tenía ese pesar, esa mala decisión de lo que él había hecho. Entonces, como que estaba triste el rey. Y en el versículo 19 dice, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. O sea que yo creo que él estaba ansioso por saber qué había pasado con Daniel, ¿sí? A ver si, como él le había dicho en el versículo anterior, el Dios tuyo te salve, ¿no? Ese Dios que tú has creído que Él te salve, ¿sí? Entonces en el versículo 20 nos dice, acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, mire, voz triste, y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Sí? Pero dice que ¿qué? Con voz triste, porque tal vez él pensó que nadie le iba a contestar. Y en el 21, entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. ¿Sí? ¿Cómo sería el asombro de él, no? Y el 22 dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Y yo creo que eso es más cierto cuando en alguna ocasión habían enemigos de nosotros que de pronto hablaban cosas y todo eso. Yo un día le dije al Señor, Señor, cierra la boca de esos leones. Porque Dios tiene el poder para hacerlo, ¿sí? Y para cerrar toda mentira, todo engaño, todo mal testimonio, ¿sí? Entonces dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. O sea, qué importante esto que lo que le está diciendo Daniel a este rey. Entonces vemos acá que en este milagro es posible que el ángel que tapó o cerró la boca de estos leones fuera el mismo el que se produjo allí con el horno de fuego, ¿no? Entonces, ante él, dice, fui hallado inocente. Ante él fui hallado inocente. ¿Qué nos dice este? Que este es un elogio, es un testimonio de Daniel como un hombre intachable de Dios que no merecía esa muerte, ¿cierto? Y también como un hombre de mucha fe que se mantuvo en su posición de ser un verdadero hijo de Dios. Y cuando yo confío en mi Dios y cuando yo confío en lo que Dios, en lo grande que es Dios, pues yo creo que no hay problema que le quede pequeño a Dios en ningún momento. Entonces vemos cómo este hombre se mantuvo con mucha fe en su posición de ser un verdadero hijo de Dios y que no se dejó mover por amenazas de muerte, ¿sí? Y por sus enemigos, pues él sabía que estos enemigos estaban destruidos, porque Dios se encarga de hacer justicia, ¿sí? Y en el versículo 33 vemos, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Ahora,
ya en estos últimos versículos, mire lo importante. Y dio orden el rey. Ay. En el versículo 24, y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel. Mire cómo Dios se encarga, él no se queda con nada. Y dice, y fueron echados en el foso de los leones ellos. Mire lo majestuoso esto. Sus hijos, sus mujeres. Ellos pagaron por algo que habían hecho estos hombres, ¿sí? Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Ahora, este pecado que hubo contra Dios y contra Daniel les costó la vida a los conspiradores, a estos hombres envidiosos, a sus familias. Una vez más se muestra a los incrédulos cómo Dios está con aquellos que han confiado totalmente en Él. Y también nos muestra a nosotros que nosotros podemos seguir confiando en ese Dios que tiene cuidado de nosotros. Y dice, y también como demuestra que Él hace justicia contra todos aquellos que se levantan contra nosotros. O sea que no nos preocupemos si tenemos a alguien que se ha levantado contra nosotros, porque Dios está con nosotros. Y dice la palabra, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vemos entonces que nos demuestra el milagro tan grande, porque cuestionan que tal vez los leones no eran peligrosos, que tal vez los leones no tenían dientes, ¿cierto? Pero aquellos, dice ahí, nos muestra una vez más cómo eran de peligrosos y cómo tenían tanta hambre, porque dice que aquellos no habían caído y ya eran consumidos por los leones, estos hombres. En el versículo 25 al 27 me muestra algo muy, muy importante, lo que dice aquí el rey entonces. Dice, el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, hace señales y maravillas en el cielo y la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Entonces, ¿qué podemos ver? Podemos ver cómo el rey Darío tuvo una fuerte impresión y seguridad, como si hubiese llegado a tener tal confianza personal de su salvación. O sea que él tuvo que haber sido salvo, él tuvo que haber recibido a Jesús, él tuvo que haber recibido esa revelación de ver ese milagro tan grande que ha pasado con Daniel, como Dios salva, como Dios liberta, ¿sí? Entonces, así como esa salvación que tuvo con Nabucodonosor. Entonces también siendo dirigido en hablar del Mesías, porque si usted mira bien del versículo 25 al 27, está hablando del Mesías, está hablando del que va a venir, ¿sí? Para ellos. También Daniel nos habla de una vida evangelizadora, esto es importante, una vida piadosa, una vida íntegra, como está en Mateo 5:48. ¿Qué nos dice en Mateo 5:48? Dice, sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y cuando él dice, este rey comienza a hablar en estos versículos, comienza a describir, cuando dice acá, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y el 28, para terminar,
Y este Daniel, mire lo que le pasa a los hombres que confían en Dios, los que confiamos en Dios. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Porque prosperó Daniel, porque oró por la paz de Jerusalén, porque todos los días oraba por la paz de Jerusalén, porque todos los días no se le olvidaba de dónde había salido, dónde estaba. Y vemos cómo esto es tan importante, ¿no? Como Dios siempre, de lo que llevamos hasta ahora, en este capítulo 6, vemos como siempre ha sacado en victoria a Daniel y a sus amigos, en este caso Daniel, como siempre lo ha prosperado, como siempre lo ha colocado por encima de otros, porque eso es lo que hace Dios cuando nosotros somos fieles a Él. Muchas bendiciones y los espero más adelante en otros capítulos.